tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Vamos a desarrollar hoy la primera teórica correspondiente con la unidad temática 4. Abrimos hoy la unidad temática 4. Vamos a trabajar con dos textos. El primero es del vicerrector de la UNLA, Nerio Neirotti, sacado del programa de formación de dirigentes en gestión pública y social, el programa Formarnos. El texto se llama Sociedad, Gobierno y Políticas Públicas. Y también vamos a desarrollar un segundo texto de Carlos de Matos, llamado Globalización, Negocios Inmobiliarios y Transformación Urbana. Como siempre, para poner en contexto la cuestión a desarrollar en la presente teórica, son 5 unidades temáticas, estamos por la número 4, como dije previamente. Los temas están escritos abajo: sociedad, gobierno y políticas públicas, global local y urbanismo operacional. Vamos a ver los dos primeros de los que acabo de mencionar. Comenzando por el primero, políticas públicas urbanas. Lo primero que tenemos para decir, para comenzar con el texto de Nerio Neirotti, es hacer una introducción respecto de lo que implica el concepto de Estado y lo que lo diferencia de la situación de gobierno. El Estado es un ordenamiento político en base al cual se estructuran las relaciones sociales. En el Estado moderno, esas relaciones se manifiestan mediante instituciones que las regulan, y ello se despliega sobre un territorio determinado, sobre un territorio soberano. Es el aparato de Estado quien administra, legisla y controla el ejercicio del poder en el marco de un régimen político. Para ello se vale de procedimientos que aseguren la representatividad y la participación de la sociedad. Por ejemplo, a través de mecanismos como el voto, la defensa de la libertad de expresión. Las instituciones son hechos históricos, se han desarrollado y desplegado en el contexto de cursos históricos y surgen de luchas de intereses. Están, por lo tanto, en transformación permanente. Que una institución entonces permanezca o sea reemplazada por otra implica consecuencias tanto para los actores que interactúan con ella como para la interacción entre ellas mismas. Estos distintos sectores que tienen intereses en conflicto se agrupan y compiten por la atención del Estado a sus demandas específicas. ¿Cómo lo logran? Mediante el triunfo en la competencia electoral, en caso de que fueran partidos políticos, por ejemplo, y mediante la influencia en la voluntad de quienes toman las decisiones para el caso de que sean otros actores sociales. En cuanto a las formas de organización del Estado, podemos decir que la organización territorial del poder, históricamente condicionada, es la que de alguna manera estructura el principal mandato del Estado. Esa forma de organización, que en general se da en un territorio soberano, como mencionábamos previamente, puede darse en las sociedades occidentales modernas bajo dos sistemas, el sistema unitario y el sistema federal,
No voy a extenderme mucho en esto, simplemente hago la mención. En el caso de nuestro país, Argentina, estamos hablando de un país federal. Lo que sí quizá sea importante es definir la diferencia entre la autarquía y la autonomía. En tanto, la autarquía de alguna manera define atribuciones para que un ente pueda administrarse a sí mismo de acuerdo a una norma que le es impuesta desde afuera. La condición de autonomía conlleva un poder propio, la administración de un poder propio y originario, para darse su propia ley y para regirse por ella. Quiere decir que es un escalón de mayor grado de libertad que la autarquía, ¿no? Un ejemplo claro en la organización del Estado, tomando como referencia a nuestro país, en referencia a lo que implica la autonomía, eh, es el de los poderes provinciales, ¿no? De las provincias. También es importante entender que esta organización del Estado se da a través de definidos y potencialmente eh, intercambiables o modificables mecanismos institucionales que centralmente se utilizan para establecer las modalidades y las posibilidades del diferente tipo de vínculos o de nexo que puedan existir entre los representantes y los representados. En definitiva, estamos hablando de la capacidad de la ciudadanía para controlar al poder político. Pueden mencionarse 4 características al respecto. Una que se relaciona con la fiscalización de los actos de gobierno. Otra, a través de la elevación de demandas y propuestas de acción para resolver problemas. Otra es a través de como muestran algunas de las imágenes, sí, a través de la deliberación, movilización y organización para peticionar y visibilizar, bueno, esas problemáticas que están fuera de la agenda de gobierno y de la agenda pública. Y también mediante acciones relacionadas con la planificación y evaluación de las políticas públicas. Por ejemplo, a través de un estudio realizado por una organización no gubernamental. Las diferentes formas en las que el Estado promueve estos mecanismos institucionales que propugnan la representatividad y la representación a la vez de los distintos actores sociales que interactúan en la organización del Estado. Podemos mencionar los partidos políticos, los sindicatos, las organizaciones empresarias, los movimientos sociales, las ONGs, como mencionaba anteriormente, las organizaciones religiosas, vecinales, barriales, asociaciones profesionales, etc. Hay que tener en cuenta que la participación es un evento dinámico, quiere decir que una persona puede integrar y representar a la vez, al mismo tiempo, a diferentes actores sociales. Por ejemplo, puede militar en una organización política o en un partido político determinado y a la vez puede ser un delegado gremial y también, y a la vez, puede ser el representante de una organización vecinal del barrio en el cual vive. En cuanto a la concepción específica de la política pública, que es un instrumento del aparato de Estado, podemos hacer mención al término de el ciclos
de las políticas públicas, ¿no? El ciclo de la política pública, que lo que está haciendo referencia es a un concepto en el cual se entiende a la política en el marco de determinados procesos de decisiones y acciones que además están construidas en forma colectiva, ¿no? Son decisiones y acciones socialmente construidas en el marco de esos procesos. Se relacionan las políticas con la transformación o con la conservación del orden social, ¿no? Con la conservación del status quo. Y detentan orientación y fuerza que, dependiendo de la capacidad de los actores sociales que las propulsan o que las promueven, pueden surgir diferentes actores que se resistan o se opongan a ese tipo de imposición que los primeros o el primer grupo quiere imponer. Por lo tanto, tenemos que decir que toda política pública nace desde tres aspectos. Bien, para dar respuesta a una necesidad. Bien porque hay una demanda específica que la está requiriendo, o bien porque aparece un nicho de oportunidad. De cualquiera de las tres formas, lo que tiene que quedar claro es que toda demanda es particular. Cuando digo particular, no estoy hablando de una persona, un individuo, sino de un interés validado por el accionar de un actor social. Se requiere del poder de las instituciones y del manejo del aparato de Estado para detentar la vigencia y pertinencia de esa política pública. Y también puede incidirse en la agenda política a través de la redefinición de la agenda pública. Por ejemplo, a través de determinados mecanismos de presión política, económica o social. De ahí lo que mencionábamos al inicio de esta filmina cuando dijimos que la política pública era una especie de acuerdo socialmente construido, socialmente sostenido, desplegado a lo largo de un decurso de acontecimientos, de decisiones y acciones. Si tuviéramos que resumir lo dicho hasta ahora, lo primero que podríamos decir es que toda política pública es, entonces, el resultado de la contienda de poder entre actores diversos. También mencionar que son construcciones históricas que van tomando sustancia y significados diversos. Son instrumentos del aparato de Estado que con diferentes sentidos y sesgos las implementa. El ciclo de políticas públicas que mencionaba al inicio de la presente filmina, de alguna manera define una serie de pasos que justamente son cíclicos, que inicia con la identificación y estructuración de un problema, con la inclusión del mismo en la agenda de gobierno, con el delineado de las diferentes alternativas de políticas para la solución de esos problemas, la elección de una alternativa y finalmente la implementación y, no menos importante, la evaluación para verificar el alcance de esa implementación. Si tuviéramos que hacer un análisis particular para caracterizar a las políticas públicas, podríamos entender que existen políticas públicas integrales, generales, y que también existen políticas públicas de tipo sectoriales. Cuando me referencio a una política sectorial,
estoy queriendo significar que en general se focaliza en mayor grado en solucionar una temática específica y por lo tanto por eso se la define como sectorial. Las integrales, por el contrario, combinan diferentes sectores o temas con un criterio más amplio, probablemente con un criterio estructurado a través de un abordaje mayormente planificado. Aquí se mencionan algunas de las políticas que pueden trabajarse o sectorialmente o en forma integral. La que más nos interesa a nosotros es la que está al final, la política urbana, ¿no? Las políticas públicas urbanas, José Luis Coracio las define como el conjunto de intervenciones públicas dirigidas expresamente a modificar o sostener determinadas situaciones, instituciones o estructuras de una ciudad. Quiere decir que de alguna manera impactan directamente en la dinámica y en las estructuraciones que hacen a las funciones urbanas. A su vez, el profesor Horacio Torres en su momento definió a las políticas públicas con impacto en lo urbano como explícitas e implícitas. Explícitas se podría parangonar con políticas directamente diseñadas, planificadas e implementadas, con una concepción desde la mirada de lo urbano en forma directa, y las implícitas son aquellas otras políticas sectoriales o integradas que involucran como parte de su implementación de manera indirecta alguna incidencia en la transformación del espacio urbano. En particular, las políticas urbanas, las políticas públicas urbanas pueden desagregarse en lo que se conocen como políticas públicas urbanísticas. De las más características, entre ellas, podemos mencionar los códigos urbanísticos, la normativa urbana, los códigos de zonificación, que son los que regulan el proceso de, por lo menos son los que regulan desde el punto de vista formal, el proceso de ocupación y uso del espacio. Pero también las políticas públicas están definidas a través de los programas, planes y proyectos que se desarrollan a través de las obras públicas, por ejemplo, obras públicas en infraestructura. También las políticas relacionadas con el manejo de la tierra urbana, ¿no? La generación de tierra urbana y la habilitación de nuevo suelo para el desarrollo de espacio urbano. El espacio público, lo mismo con la cuestión específica de los equipamientos, que son parte integral del funcionamiento de lo público, la movilidad para poder acceder a cada uno de ellos y los diferentes tipos de espacios que pueden tener políticas urbanísticas puntuales que los regulen, espacios residenciales, productivos, comerciales y de servicios. Como ven, la política puede ir teniendo un abordaje amplio y una mayor especificidad a medida que uno va precisando cuál es el foco del problema y el foco de la intervención que va a pretender buscar la solución de esos problemas. El segundo tema, que dijimos que íbamos a ver en la clase de hoy, lo denominamos global local. No vamos a hacer un desarrollo muy amplio sobre la temática específica de la globalización, pero sí tenemos que hacer una introducción al tema para poner en contexto la discusión de la política urbana en el marco del impacto de las dinámicas asociadas a la producción y a la economía de la globalización. Global local es un término
que se ha utilizado en la década del 90 por Jordi Borja y Manuel Castells. Vamos a tomar, además del texto de eh, Carlos de Matos, de referencia, y que es parte de la bibliografía obligatoria de la unidad temática 4. Le decía tomar como referencia el texto de Borja Castells para desarrollar el marco conceptual general de este enfoque, digamos, ¿no? El tema en particular que vamos a desarrollar primero es el de la globalización de la política urbana. Esto es analizar las transformaciones urbanas de escala global que impactan en lo local. Específicamente, De Matos analiza las inversiones extranjeras directas materializadas a través de inversiones inmobiliarias específicas que, aunque puedan contribuir al crecimiento de la ciudad, el autor menciona que también profundizan la fragmentación y las desigualdades territoriales. Identifica tres tendencias que caracterizan una nueva fase en el marco de una creciente movilidad y volatilidad del capital producida por la globalización financiera, ¿no? Que va buscando como nichos de realización para este tipo de desarrollos e inversiones. Las tres tendencias comunes que el autor identifica son: la primera es la financiarización de la economía mundial, que junto a las políticas de regulación, privatización y liberalización generó esta creciente velocidad en la movilidad de enormes masas de capital. Estamos hablando de un capital disociado de las tradiciones productivas asociadas a la visión keynesiana, digamos, del Estado benefactor. La segunda tendencia se relaciona con el abandono de los esfuerzos por promover una planificación urbana racionalista, también muy característica del Estado benefactor, ¿no? Que tenía como una predilección por una definición normativa y una figura de decisiones de tipo centralizada. Este abandono impactó en un debilitamiento de la intervención estatal en la gestión urbana. Y la tercera tendencia es la generalización en ese nuevo enfoque, digamos, de gestión de estrategias de competitividad urbana y marketing urbano, city marketing, ¿no? Promoviendo la competencia entre ciudades para atraer inversiones. Esta situación, además, como marco general, se potencia por el impulso de un conjunto de reformas estructurales orientadas fundamentalmente por nuevos marcos teóricos y discursivos profundamente ideológicos, aunque eso trata siempre de ocultarse, que generó diversos cambios sustantivos en la política económica, ¿no? El autor menciona al respecto, como una referencia así global para poder ubicar la interpretación, al consenso de Washington. Para entrar de lleno al libro de Borja Castells, que mencionaba anteriormente, es importante definir que lo que vamos a analizar es lo que los autores llaman la gestión de las ciudades en la era de la información. Es el marco general que se le da al centro del libro, es el capítulo 6 específicamente, que es el que trabaja desde la perspectiva de la política pública o de la gestión pública, la manera en la que se puede mitigar o en la que se puede gestionar, para la redundancia,
el impacto de las dinámicas globales sobre los ámbitos locales. De ahí el término global local, ¿no? Además, el libro incluye una serie de temas, los menciono como para que queden como referencia. Principalmente trabaja con un análisis de la relación entre la economía global, la gestión local y las políticas urbanas. Da un marco de definición general de las teorías de la ciudad, las teorías de las ciudades. También las prácticas del urbanismo. Y luego, en una etapa hacia el final del libro propositiva, define una reinvención de la democracia para, de alguna manera, crear la calidad de vida a partir de las políticas y la gestión local. Por supuesto, no podemos eludir, aunque dije que no iba a profundizar al respecto, dar la definición que los autores eh, justamente esgrimen respecto de qué es la globalización. Para ponernos en autos, es un proceso de cambios reales en la forma de producción y, consecuentemente, en la organización espacial de las actividades económicas en la escala global, potenciadas por un cambio tecnológico que ha reducido la distancia, tiempo y los costos de transacción, producto de esa reducción de la distancia-tiempo. En el marco de la globalización, aquellos que puedan acoplarse, adaptarse mejor a estas nuevas velocidades, a estas nuevas formas de relacionarse con el espacio-tiempo, unos ganan y otros pierden de acuerdo a cómo puedan justamente adaptarse. Bien que sean países o que sean ciudades o incluso personas, el resultado de la inserción en estas nuevas velocidades, repito, el resultado de la inserción depende específicamente de los procesos que se lleven adelante en cada uno de los ámbitos locales y las políticas que adopten esos gobiernos para justamente poder acoplar de la manera menos impactante y administrar los cambios abruptos asociados a esta nueva dinámica. Puntualmente analizaremos entonces ahora cuáles son los impactos sociales en las ciudades que estos procesos atraen o devienen sobre las mismas. Para poner un marco general, vamos a definir tres aspectos respecto de cómo son estos impactos. El primero hace referencia a que la globalización de los procesos de producción, distribución y gestión, producción, distribución y gestión, modifican la estructura espacial y social de las ciudades en todo el mundo. Un fenómeno, por supuesto, global. Los efectos concretos varían según el nivel de desarrollo de los países en los cuales estén localizadas estas ciudades, según su historia urbana y también la cultura, y de acuerdo a el nivel de solidez de sus instituciones. El tercer punto, que es la hipótesis central del libro, es que a través de la articulación de lo local con lo global, es donde pueden incidir
las políticas urbanas para detener el deterioro de la calidad de vida, perdón, en las ciudades, producto de estos impactos derivados del proceso de globalización. Luego de esta introducción, se puede mencionar tres claves sobre las cuales los autores basan su análisis y que desarrollaremos con un poco más de detalle. La primera clave es la articulación local global en los nuevos procesos productivos dominantes. Estamos hablando esencialmente de los servicios avanzados e industrias de alta tecnología. Aquí la clave pasa por la gestión local de la economía global. La segunda cuestión es la emergencia de nuevos patrones de asentamientos espaciales. Emergencia de megaciudades y de ciudades dispersas. Aquí la clave es la transformación estructural de las ciudades. El tercer aspecto habla sobre la dualidad urbana, la constitución de una ciudad dual en torno a procesos de polarización espacial intrametropolitana. Aquí la clave, justamente, es la ciudad dual. Repito entonces las tres claves: la gestión local de la economía global, en la primera; la transformación estructural de las ciudades, en la segunda; y la ciudad dual, la tercera. Veamos cada una de ellas con un poco más de detalle. La primera, la gestión local de la economía global. Una pregunta que surge, interesante, es si estamos hablando de ciudades globales o si estamos hablando de redes globales de nodos urbanos. La economía informacional está organizada sobre la base de centros direccionales que tienen capacidad para coordinar, gestionar e innovar las actividades de empresas estructuradas en esas redes de intercambio. Por lo tanto, algunas ciudades son globales, ¿no?, respondiendo a la pregunta, y otras son nodos dentro de una red global. Quiere decir que no todas las ciudades tienen la misma jerarquía, ¿no? Sobre todo porque de lo que estamos hablando es de que estos centros globales gestionan, coordinan e innovan sobre actividades muy específicas, ¿no? Entre las que pueden mencionarse las actividades financieras, de seguros, consultorías, inmobiliarias, servicios legales, publicidad, marketing, obtención, manejo de información, gestión de servicios informáticos. Básicamente estamos hablando de que hay ciudades que están mucho mejor preparadas, sea por procesos históricos, por formaciones culturales, por capacidad de los recursos humanos que las constituyen, para manejar estos flujos de información y conocimiento, que son los que de alguna manera canalizan y estructuran la dinámica de las nuevas actividades de la economía. Son las actividades de más rápido crecimiento y, si bien están presentes en todas las ciudades, como mencionamos, se concentran por jerarquías y rangos en las principales áreas metropolitanas del mundo. Vamos al segundo de los puntos, a la segunda de las claves que los autores mencionaban: la transformación de la estructura de las ciudades, ¿no? El análisis concreto del impacto
de la gestión desde lo local respecto de lo global. Estamos hablando que esta transformación estructural es un proceso en el cual la dinámica de la globalización y la informacionalización produce cambios en la producción, en los procesos de producción, para la redundancia, ¿no? Y por lo tanto, esos cambios en la producción alteran las estructuras industriales y de servicios, básicamente alteran las actividades económicas de las ciudades. Y esas modificaciones, esos cambios en las estructuras productivas, conducen a una transformación profunda de la estructura espacial urbana preexistente. Estas transformaciones se producen en ámbitos históricos, o sea, en territorios que ya tienen consumado procesos de ocupación, de conformación, que tienen conformados ámbitos culturales e institucionales que son diferentes en cada país, región y ciudad, ¿no? Y de alguna manera por ello es que se produce una gran diversidad de modelos espaciales para acoplarse y para adaptar lo local a las dinámicas globales. Lo que sí puede definirse como una situación general es el surgimiento de las megaciudades, es decir, la conurbación de ciudades. Como una metrópolis es la conurbación de municipios o comunas, una megaciudad es una conurbación de ciudades que se van aproximando producto de su crecimiento en extensión territorial. La tercera clave hablaba sobre la ciudad dual, ¿no? En forma interrogante, los autores se preguntan, hacia la ciudad dual, ¿cuáles son los procesos que se dan? El primero es un gran dinamismo productivo. La segunda cuestión a considerar es que producto de ese gran dinamismo, no todos pueden subirse a las nuevas velocidades que esos procesos de producción proponen y por lo tanto se generan situaciones de exclusión de amplios sectores sociales y en consecuencia territoriales. La tercera cuestión es que esto se replica a escala planetaria. O sea que la dualidad de la ciudad es una situación que independientemente de la jerarquía de las ciudades que definimos en la clave anterior, puede encontrarse con estas dos características, ¿no? El dinamismo productivo, empujando, traccionando, recluyendo y promoviendo la exclusión socioterritorial. Esto quiere decir que existen dentro de los sistemas metropolitanos, a la vez, las funciones más valoradas y las más degradadas, ¿no? Superpuestas, desarrollando cada una de sus actividades y procesos dentro de la misma ciudad. Los grupos sociales productores de información y riqueza están en un lado y los grupos excluidos, junto a las personas en condición de marginación, en otro. Estos procesos existen en todas las grandes ciudades, como mencionamos, y esto es así porque se inscriben en la lógica del nuevo modelo de desarrollo técnico-económico, atado a nuevas velocidades, ¿no? Esto genera lo que Pablo Chicolela e Iliana Miñaki definen como la nueva naturaleza de la ciudad, ¿no?
¿A qué se refiere? Esta naturaleza nueva es resultado del creciente protagonismo de la economía, de la nueva economía, ¿no? Asociada particularmente al capital transnacional, que por supuesto genera nuevas realidades territoriales que son muy lábiles, son mutantes, cambian de manera muy dinámica y a la que los autores denominan escenarios o territorios inestables, ¿no? Estos escenarios o territorios inestables generan como una nueva condición geográfica en la cual la velocidad de los cambios y la aceleración de las transformaciones son las que pueden explicar la conformación o consolidación de la inestabilidad de los territorios. La ciudad dual, por lo tanto, es una realidad que puede expresarse por la superposición de distintos modelos, de distintos patrones de conformación socioespacial. ¿Cuáles son las razones por las cuales se dualiza la ciudad? Bueno, los autores mencionan al menos 4 procesos de naturaleza diferente. Una primera razón que explica y que evidencia la dualización de la ciudad es la crisis de vivienda y de la falta de servicios urbanos. La segunda cuestión es la persistencia y creciente desigualdad urbana. La pobreza urbana es la tercera consideración y el cuarto proceso, la consolidación de fenómenos de exclusión social específicamente o propiamente dichas. Las políticas neoliberales también explican gran parte de las razones de la dualización de la ciudad, políticas que se han implementado desde las últimas 2 décadas del siglo pasado y que continúan con mucha vigencia, han abierto una brecha, ¿no?, que posibilitó esta segregación del uso del espacio metropolitano. Segregación que se puede dar tanto o se puede reconocer tanto por distintas funciones como por clases sociales o grupos étnicos, ¿no? ¿Cuáles son las tendencias respecto de cómo continuará esta dualización? En países pobres se consolidaría esta dualización, sobre todo porque también existe, tanto como condición de origen como condición para su consolidación y continuidad, un mercado de trabajo que está bastante condicionado por procesos informales y que además para poder acceder a un empleo formal se exigen una serie de condicionantes que son muchas veces difíciles de poder cumplir. También una tendencia es que los grupos de menores ingresos se localizan, se van localizando, se establecen en espacios periféricos y en sitios vulnerables, podríamos también decir en lugares intersticiales. Y otra tendencia es que los ciudadanos pobres en barrios con deficientes o nulos servicios, con viviendas de baja calidad constructiva, pero que a la vez detentan una condición de altísima densidad en la ocupación del suelo y por lo tanto consolidando la presencia de el hacinamiento crítico de los hogares.
mencionar la frase de Cataño, que es muy interesante, que queda bastante graficada con la imagen de arriba, en la cual esta dualización se manifiesta por el pasaje de un patrón de segregación de centro-periferia típico del modelo europeo de ciudad hacia un patrón en forma de mosaico espacial típico del suburbio norteamericano, yuxtapuesto al modelo de pobreza urbana latinoamericano. Bien, para cerrar, una serie de reflexiones, conclusiones más o menos largas. En todas o en la mayoría de las ciudades analizadas se verifican los siguientes fenómenos. Crecimiento de la mancha urbana. Las ciudades crecen en expansión territorial bastante por encima de los crecimientos poblacionales. Un policentrismo o al menos una tendencia al mismo, lo que no quiere decir que cada uno de estos nuevos centros genere diversidad y vitalidad en los intercambios sociales y en las relaciones urbanas, ¿no? Tendencias a que se conformen ciudades-región, hablamos de las megalópolis, y a un sistema de crecimiento de tipo reticular. Se verifica también la expansión de la base económica, lo que no necesariamente se relaciona con un mejor acceso a bienes y servicios, ni mucho menos a una distribución equitativa de esa expansión de la base económica, sobre todo porque se basa especialmente en el sector de servicios avanzados. También se verifica una difusión o proliferación de nuevos objetos urbanos, los que se conocen como artefactos de la globalización, grandes edificios y desarrollos muy emblemáticos que también hacen a posicionar a las ciudades en el esquema de competencia por atraer mayores inversiones. Se verifica una suburbanización difusa, tanto de elites, a través, por ejemplo, de la generación de barrios privados, barrios cerrados, y también de sectores pobres o populares en enclaves de pobreza o exclusión, que en nuestro país se conocen como barrios populares o villas y asentamientos. Una tendencia bastante evidente a medida que sigue consolidándose este fenómeno del incremento de la polarización social y a la vez de una consolidación de la segregación residencial. Aparecen también nuevos distritos de negocios o formación de redes de distritos de comando. Esto es importante para que entendamos que la jerarquía de la que hablábamos anteriormente respecto de que hay ciudades que comandan las formas de organización de la economía globalizada, también dentro de las ciudades de segundo rango existen jerarquías porque no todas las ciudades de segundo rango, no toda la extensión de esas ciudades son globales, sino que porciones selectas dentro de las mismas lo son. Otra situación en la que se puede verificar cierta reiterancia es una reestructuración neoliberal, o sea, una reestructuración asociada a políticas de desregulación y privatizaciones que son como un estándar o una base explicativa
de estos procesos territoriales. En las ciudades más complejas también se han verificado otros procesos, otros patrones coincidentes, entre los cuales pueden mencionarse localización de actividades globalizadas, por ejemplo, sedes corporativas, ahí se mencionan algunas ciudades. También puede mencionarse que el capital inmobiliario fue un factor preponderante para la expansión metropolitana en nuestra ciudad. Eso creo que es bastante evidente, pero ocurrió en la mayoría de las grandes ciudades latinoamericanas. Procesos de gentrificación y un estilo o un patrón de ocupación territorial de tipo suburbanización americana, ¿no? Y por supuesto, como veníamos diciendo, la cuestión de la dualización y en algunas ciudades, sobre todo aquellas con capacidad para poder generar mayores inversiones, ciertos niveles de morigeración de la polarización social. Continuando con las conclusiones, podemos decir que la fluidez de las nuevas relaciones de producción globales, cuando hablamos de fluidez, recuerden que hablamos de velocidad, y su expresión espacial, avanzan sobre la geografía de las estructuras fijas y contiguas. Quiere decir que se trata de esquemas superpuestos, ¿no? Lo hace cada vez con mayor velocidad, ¿no? Esta evolución se da cada vez con mayor claridad y va constituyendo lo que se conoce como una geografía de los flujos. Sin embargo, hay que mencionar que los lugares históricos, los lugares tradicionales, a la vez, por eso estamos hablando de que son como procesos superpuestos, ganan mayor importancia, ¿no? Ganan mayor especificidad. Es como una especie de paradoja en la cual se enriquecen y también se exaltan las condiciones locales. Algunos autores llaman a esto la glocalización. Sigue existiendo, como a lo largo de la historia, el espacio de los lugares, ¿no? Recuerden la mención del espacio o el no lugar, ¿no? Definido por el filósofo Macoye, el filósofo francés. Bueno, mencionar lo contrario, ¿no? Que el espacio de los lugares sigue existiendo, tanto como forma territorial, como forma de organización de la cotidianeidad y experiencia sensorial humana. Las ciudades, en este marco, solo podrán ser recuperadas justamente por esa capacidad humana, ¿no? Por sus ciudadanos, teniendo en cuenta que podrán reconstruirse si pueden reinterpretarse las nuevas relaciones históricas entre las nuevas funciones y los nuevos significados que estas dinámicas que ponen en tensión la articulación de lo local y lo global, bueno, terminan trayendo a las nuevas realidades urbanas. El Estado, como veníamos viendo también al principio de la teórica, tiene un papel fundamental en la orientación de estas prácticas, sea a través de una intervención que es necesaria para imponer el interés general, como a través de la corrección de los aspectos no deseados de tanto de la urbanización especulativa como de la espontánea, ¿no? Mencionar que es a través de la acción pública, a través de la política pública, desde donde se puede y desde donde se incide puntualmente en la valorización del espacio urbano y en las características de la apropiación de los excedentes asociados a esa valorización.
Las políticas públicas siempre tienen impactos territoriales. Las políticas urbanas específicamente no escapan a esta realidad. Mencionar finalmente entonces que el problema de la ciudad y del urbanismo, entre los cuales se cuenta, por ejemplo, la articulación entre lo local y lo global, es de naturaleza política. No estamos hablando de un problema técnico, sino de un problema político, ¿no? En palabras de eh, Eduardo Rez. Eso es todo. Gracias por el tiempo empleado en haberme escuchado y buenas noches.